amigos, bienvenidos a la lección número 53, Inglés Nivel Principiante. Este canal fue abierto para ayudar a estudiantes y personas en general que desean aprender el idioma. Solo te pido me ayudes a que mis videos lleguen a más personas. Me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal, regalándome un like, dejándome tu comentario y compartiendo mis videos en tus redes sociales. De antemano, muchas gracias. Vamos de inicio a la pregunta exam questions, preguntas de examen que dejé en la clase anterior, las cuales indicamos que responderíamos de forma negativa, respuesta corta y larga. La primera era, how much water do you drink a day? ¿Cuánta agua tomas al día? Not much, no mucha. Y la respuesta negativa más larga, I do not drink much water, no tomo mucha agua. La segunda era, how many people were at the party? How many people were at the party? ¿Cuántas personas había en la fiesta? Respuesta corta negativa, not many, no muchos. Y la respuesta larga negativa la tengo de dos formas. Si usted contestó de una de estas dos maneras, es correcto. Not many people were at the party. No mucha gente estaba en la fiesta. O there were not many people at the party. There were not many people at the party. No había mucha gente en la fiesta. Estas son las respuestas a las preguntas que dejamos en la clase anterior. El tema de hoy será dos cuantificadores, little, a little, es el mismo en cantidad pequeña, lo vamos a explicar, y few y a few, también pocos o pocas, en cantidades pequeñas. Vamos a explicar estos dos a continuación. Les recuerdo que en mi página de Facebook le dejo un ejercicio relacionado al tema para que refuerce y compruebe su comprensión del mismo. También le dejaré una lista de sustantivos contables y sustantivos no contables para que los practique tal como le mostraré a continuación. Vamos a la explicación. Comenzamos. En esta lección vamos a hablar de otros dos cuantificadores que son little, a little, few, a few. Y vamos a ver la diferencia de cuando usamos el artículo con el cuantificador a little y cuando usamos el artículo también con few a few. Little y few, a diferencia de much y many que he dejado como recordatorio de la clase anterior, a diferencia de estos dos, usamos little y few para hablar de cantidades pequeñas o números pequeños. Vamos a explicar la diferencia también entonces cuando usamos el artículo y cuando no lo utilizamos. Bueno, recordaremos que much se usa con uncountable nouns, much, uncountable nouns. Mucho o mucha se usa con sustantivos no contables. Lo mismo es little y a little, se usan con sustantivos no contables. Y aquí los he subrayado en rojo. Aquí verá un signo de menos, little, y a little un signo de más. Vamos a explicar esto en un momento. Para el cuantificador many dijimos que countable nouns lo usamos con sustantivos contables, countable nouns. Lo mismo es few y a few. Y nuevamente tengo few marcado con el signo de menos, negativo, igual que acá para el little. Y tengo a few marcado con el signo positivo o afirmativo, en este caso little también. Bueno, tengo 6 sustantivos para cada cuantificador. En el caso de little y a little tenemos power, English, interest, oil, flower, wisdom. Bien, power, poder, English, inglés, interest, interés, oil, aceite, flour es harina. Se escucha como la palabra flower, flor, pero se escribe con una U, a diferencia de flower, flor. Flower, y se pronuncian igual, flour es harina. Wisdom, sabiduría. Y para los contables tengo friends, ideas, problems, books, workers, cars. Friends, amigos, ideas, ideas, problems, problemas, books, libros, workers, trabajadores, cars, autos o carros. Bien, vamos a ver dos ejemplos de cada cuantificador con sustantivos no contables y sustantivos contables en este caso para few y a few. Y vamos a explicar la diferencia que existe cuando usamos little para hablar de pequeñas cantidades
poco, y cuando usamos el artículo a little para hablar de pequeñas cantidades. Lo mismo aquí para hablar de pocos, few, en sentido con el signo negativo, y a few cuando usamos el artículo para hablar en sentido más positivo. Bueno, vamos a explicar eso. Ahora bien, tenemos el primer ejemplo, vamos a usar power y también vamos a usar English, el idioma, English, inglés. Vamos a hacer la pregunta y vamos a responder estas preguntas con respuestas cortas, una palabra, y también una respuesta afirmativa más larga. Veamos los ejemplos. Primero tengo esta pregunta. How much power does he have in the institution? How much power does he have in the institution? ¿Cuánto poder tiene él en la institución? ¿Cuánto poder tiene él en la institución? How much power does he have in the institution? Bien, a esta pregunta podemos responder, decir poco, little, o bien podemos decir a little. Desde aquí marcamos la diferencia entre estos dos, dije que había una diferencia. Cuando usamos little sin el artículo, estamos hablando en sentido más negativo, por eso lo marqué aquí con negativo, al decir, por ejemplo, cuánto poder tiene él en la institución. Little, muy poco, casi nada, es limitado. Mientras que si usamos a little, estamos hablando en sentido más positivo, es decir, tiene algo de poder, tiene un poco de poder, tiene algo suficiente tal vez. Y esa es la diferencia, cuando usamos el artículo y cuando no lo utilizamos. La respuesta más larga sería entonces, he has little power in the institution. He has little power in the institution. Él tiene poco poder en la institución. Estamos hablando en sentido más limitado, menos o casi nada. Mientras que si usáramos aquí, he has a little power, entonces estaríamos diciendo él tiene algo de poder, tal vez suficiente. Bien, esa es la diferencia. Y lo mismo aplica para few y a few. Vamos al siguiente ejemplo con un sustantivo no contable que es English. La pregunta es la siguiente. How much English do you speak? How much English do you speak? ¿Cuánto inglés hablas? Little, si uno dice little, estamos otra vez hablando en sentido más limitado, poquito, casi nada. Mientras que si contestamos a little, un poco, estamos hablando en sentido más positivo y tal vez queremos decir suficiente para hacernos entender, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto inglés hablas? Poco o un poco, es decir, suficiente. Y la respuesta más larga sería I speak a little English. I speak a little English. I speak a little English. Yo hablo un poco de inglés. Estamos usando el artículo aquí a little. Suficiente tal vez, ¿no? En sentido más positivo. Note que aquí vamos marcando la diferencia que si usamos solo little es más limitado, es menos, poco, casi nada. A little, un poco, es suficiente, en sentido más positivo. Entonces aquí si usáramos I speak a little English, bueno, si usáramos I speak little, si quitáramos el artículo, estaríamos diciendo que hablamos muy poco de inglés, estamos limitados y se nos dificulta hacernos entender. Esa es la diferencia. Bueno, espero que este punto del uso de little y a little, recuerde que los usamos, a diferencia de much, para hablar de cantidades pequeñas, poco. Bien, ahora vamos a ver dos ejemplos con los sustantivos contables. Y otra vez enfatizaremos la diferencia entre few y a few cuando se usa el artículo. Veamos la primera pregunta. Y aquí vamos a usar el sustantivo friends, amigos, friends. Y también vamos a usar books, libros. Vamos a la primera pregunta. How many good friends do you have? How many good friends do you have? How many good friends do you have? ¿Cuántos buenos amigos tienes? Y si usted dice few es pocos, limitado nuevamente, limitado. Entonces, es decir, que casi no tenemos. Si decimos a few, entonces estamos hablando de que tenemos unos pocos, algunos,
Y sí tenemos, es el sentido más positivo. De todas maneras, sabemos muy bien que good friends, buenos amigos son contados, ¿no? Bueno, la respuesta más larga sería I have few friends. I have few friends. ¿Qué queremos decir aquí? ¿Sí notó entonces? Que few es limitado, muy pocos. I have few friends, tengo pocos, casi nada. Bueno, pero si usamos I have a few con el artículo a few friends y podemos añadir good friends, entonces estamos hablando de que tenemos suficientes, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. How many books are in our library? How many books are in our library? ¿Cuántos libros tenemos en nuestra biblioteca? La palabra library no es librería, tienda de libros donde se venden libros, más bien library en inglés es biblioteca. Bookstore, entonces sí, es una librería donde podemos comprar libros. Library es biblioteca. Entonces la pregunta, how many books are in our library? ¿Cuántos libros tenemos en nuestra biblioteca? Y si decimos few, poquitos, muy pocos, casi nada, a few, suficientes, unos cuantos o algunos, suficientes. La respuesta completa sería, there are a few books in our library. There are a few books in our library. Hay algunos libros en nuestra biblioteca. Es decir, suficientes. Pero si quitamos el artículo nuevamente y dejamos solo few, there are few books in our library, entonces estamos diciendo que tenemos muy pocos o casi nada en sentido más limitado. Espero haya quedado claro la diferencia cuando usamos little, que es más limitado o una cantidad menor, y si usamos a little con el artículo, estamos hablando de alguna cantidad que tal vez es suficiente en sentido más positivo, y aquí es el sentido más negativo. Poco, casi nada. Lo mismo con few y a few. Si decimos few es pocos, por ejemplo, pocos amigos, casi ninguno, o uno tal vez. Y a few, entonces estamos hablando de que tenemos algunos buenos amigos en sentido más positivo. Espero que hasta aquí esta lección haya sido clara y les sea de utilidad. Ya sabe que ese es mi propósito, que mis lecciones les sean de utilidad. Póngalo en práctica, practíquelo con sus amigos, sus amigos, su familia, compañeros en la escuela, si usted es estudiante, en el trabajo, si usted es un trabajador, es un worker, trabajador. Bueno, espero les sea de utilidad. Y aprovecho ahora para dejarle las preguntas de examen, exam questions. Y son dos, las cuales vamos a responder de manera como lo hicimos aquí, usando una sola palabra y luego extendiendo o dando una respuesta más completa, como les mostré aquí en estos 4 ejemplos. La primera es, how much oil do you need? How much oil do you need? ¿Cuánto aceite necesitas? Y la segunda y última es, how many cars do you sell a year? Tal vez alguien pregunta en una agencia de venta de autos, ¿cuántos autos vendes al año? How many cars do you sell a year? Bueno, vamos a darle respuesta corta con una sola palabra y luego la respuesta larga a cada una de estas dos preguntas. Recuerde que usamos much y many para preguntar y la respuesta, a diferencia de la lección anterior que explicamos much y many, ahora son cantidades pequeñas, entonces aunque usamos estas para preguntar, sabemos que estamos hablando de cantidades pequeñas, usamos little, a little, few y a few para hablar de cantidades pequeñas. Bueno, ahora bien, también en la próxima clase vamos a analizar el simple past, es el pasado simple, donde vamos a usar los verbos, por supuesto, en pasado, tanto regulares como irregulares. Vamos a usar did, también was y were. Esto lo explicaremos en la próxima clase a la cual le invito. Agradezco mucho su atención por acompañarme a esta clase. Le invito a la próxima y nos vemos ahí. Muchas gracias.